El eco del tren perdido. Primera parte. El llamado de las sombras. En Villa Alemana, bajo la manta oscura de la medianoche, las calles dormían en un silencio inquietante. La luna, velada por nubarrones pesados, derramaba su luz en breves parpadeos, como un ojo cansado que apenas vigilaba. Había algo en el aire aquella noche, algo que parecía querer respirar, pero que se contenía, como si el mundo mismo temiera romper el mutismo. Miguel, un joven con una curiosidad malsana por lo inexplicable, se encontraba despierto, revolviendo papeles y recortes de periódicos en su diminuto escritorio. El sonido del viejo reloj de péndulo en la sala marcaba las horas como si fuera un testigo de algo inminente. Desde hacía semanas, Miguel había escuchado hablar del tren fantasma, un fenómeno que los viejos del pueblo relataban con mezcla de temor y resignación. «No lo busques», le habían advertido algunos. Ese tren no lleva pasajeros, sino almas perdidas. Pero para Miguel, cada palabra de advertencia era una invitación irresistible. Esa noche, mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado, un extraño sonido atravesó la quietud de la habitación. No era el tic-tac del reloj, ni el crujir de los viejos tablones del suelo. Era un silbato débil, pero inconfundible, como el lamento de un tren que anunciaba su llegada. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había leído que el silbato siempre era el primer aviso, un eco que parecía salir de las grietas del tiempo. Sin pensarlo dos veces, se colocó una chaqueta, tomó su linterna y el grabador de cassette que había preparado semanas antes y salió de su casa. Las calles estaban desiertas y cada paso que daba resonaba como si algo invisible lo estuviera siguiendo. Al llegar al antiguo tramo de vías, la atmósfera cambió. El aire era más denso, casi sólido, y parecía vibrar con una energía que le oprimía el pecho. Miguel encendió su linterna, pero la luz parecía débil, como si la oscuridad se resistiera a ser rasgada. Avanzó con cautela, sintiendo cómo las piedras bajo sus pies crujían con un sonido que no parecía del todo natural, como si las mismas vías murmuraran en un idioma olvidado. De repente, el silbato volvió a sonar. Esta vez más claro, más cercano. Miguel apuntó la linterna hacia el horizonte y vio algo que le hizo detenerse en seco. No había luces ni movimiento, pero las vías comenzaban a brillar tenuemente, como si un fuego interno las recorriera. El frío viento de la noche cesó, dejando un vacío en el aire que resultaba más aterrador que cualquier sonido. Entonces, el retumbar de ruedas sobre metal comenzó, un ritmo constante y pesado que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Miguel no podía moverse. Sus piernas estaban clavadas en el suelo y una sensación de pavor lo invadió por completo. Frente a él, el contorno de un tren comenzó a formarse. No era sólido ni tangible, sino un espectro de humo y sombras que ondulaban como si estuvieran vivas. Las ventanas del tren eran negros abismos, y detrás de ellas
Se dibujaban figuras humanoides que se movían lentamente, casi como si flotaran. Las sombras parecían mirarlo, aunque no tenían ojos. Miguel sintió que el tiempo se detenía y cada segundo se alargaba como un hilo que estuviera a punto de romperse. El tren pasó a su lado, emitiendo un ruido sordo que parecía resonar directamente en su cabeza. Una figura particular se detuvo en una de las ventanas. Era una mujer vestida de blanco, con un velo que cubría parte de su rostro. Sin embargo, sus ojos eran visibles y en ellos había algo más que tristeza. Había desesperación, un grito mudo que parecía suplicarle. Miguel quiso apartar la mirada, pero no podía. Era como si aquella mujer lo estuviera sujetando con una fuerza invisible. Cuando el último vagón pasó, el tren se desvaneció como humo disipado por el viento, dejando atrás un silencio aún más profundo. Miguel cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Sacó el grabador de su bolsillo y presionó el botón de reproducción. En la cinta solo había un sonido, el silbato del tren. Y al final, una voz débil pero clara que susurraba: «No debiste venir». Miguel miró a su alrededor, sintiendo que la noche misma lo observaba. Algo había cambiado. Las sombras parecían más densas, y el viento que antes estaba ausente comenzó a soplar con un tono bajo, casi como un gemido. Sabía que no debía quedarse, pero algo lo empujaba a volver a las vías. Había un secreto enterrado allí, un misterio que se resistía a ser ignorado, y aunque su mente gritaba que se marchara, su corazón latía con la promesa de descubrir lo imposible. Segunda parte. El pasajero inesperado. La noche siguiente, Miguel regresó a las vías, no porque quisiera, sino porque algo más fuerte que su voluntad lo arrastraba. La experiencia de la noche anterior no lo había dejado dormir. Los ojos de aquella mujer lo perseguían cada vez que cerraba los suyos, y el eco del tren retumbaba en su mente como un tambor fúnebre. Había algo que debía descubrir, aunque significara perderse en las sombras que rodeaban aquel lugar. Esta vez fue más preparado. Llevaba consigo una libreta, un bolígrafo y una cámara fotográfica, además de su fiel linterna. Se prometió a sí mismo que si algo volvía a manifestarse, lo registraría como evidencia, algo que pudiera demostrar que no estaba perdiendo la cordura. Las calles estaban igual de vacías, pero el aire parecía más denso, como si la misma noche estuviera al tanto de su misión. Cuando llegó al tramo de las antiguas vías, se detuvo en el mismo lugar donde había visto el tren la noche anterior. Las piedras y los rieles estaban cubiertos por una fina capa de escarcha que no había notado antes. El frío se colaba en sus huesos, pero Miguel no podía detenerse. Encendió la linterna y recorrió las vías, buscando algún rastro, alguna señal de que lo que había visto no había sido un sueño. El silencio era total, pero de pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura oscura apareció a lo lejos, caminando lentamente sobre los rieles. Miguel apuntó la linterna hacia ella, pero la luz parecía evitarla, como si la sombra absorbiera todo a su alrededor. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz quebrada por el temor. La figura no respondió, en cambio se detuvo y lo observó.
Aunque la distancia era considerable, Miguel sintió que aquellos ojos lo atravesaban como cuchillos. Cuando dio un paso atrás, el tren comenzó a manifestarse de nuevo. El silbato resonó en el aire y el suelo comenzó a vibrar. Pero esta vez algo era diferente. No era solo el tren lo que se acercaba, sino un coro de susurros, voces que hablaban en un idioma que Miguel no podía comprender. Eran como gritos ahogados, ecos de una tragedia que se negaba a desaparecer. La figura en las vías comenzó a moverse hacia él, pero no caminaba, flotaba como si no estuviera atada a este mundo. Miguel sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse firme. Apuntó la cámara hacia la figura y tomó una foto, esperando que el flash ahuyentara a lo que fuera. Pero en el instante en que lo hizo, la figura desapareció y el tren surgió de la oscuridad, materializándose en un espectáculo de humo y sombras. Esta vez las ventanas no estaban vacías. Había pasajeros, decenas de ellos, con rostros pálidos y ojos que no parpadeaban. Miguel se dio cuenta de que no estaban vivos. Eran espectros atrapados en un viaje sin destino. Algunos lo miraban con expresiones vacías. Otros parecían suplicarle algo. En el último vagón, la mujer de blanco estaba allí de nuevo, pero ahora sostenía algo en las manos. Un reloj antiguo, cuyo péndulo se movía en un ritmo imposible, hacia adelante y atrás al mismo tiempo. ¡Ayúdame!, dijo la mujer, pero su voz no llegó a los oídos de Miguel, sino a su mente. Era un grito desesperado, una súplica que llevaba consigo un peso imposible de ignorar. El tren comenzó a detenerse frente a él, como si lo invitara a subir. Las puertas de uno de los vagones se abrieron y una escalera descendió lentamente hacia las vías. Miguel sintió una atracción inexplicable, como si cada célula de su cuerpo lo empujara a dar un paso hacia adelante. Sin embargo, algo lo detuvo. Las voces se hicieron más claras y entre ellas pudo distinguir una palabra repetida. «Regresa». Miró hacia la figura que había desaparecido antes y la vio de nuevo, ahora parada junto al tren. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme de ferroviario. Tenía el rostro serio, pero sus ojos estaban llenos de advertencia. «Si subes, no volverás», dijo con una voz baja, pero firme. Miguel dio un paso atrás, pero el tren comenzó a acercarse más, como si estuviera vivo. Las ruedas rechinaban y el humo que salía de la chimenea formaba figuras en el aire, rostros, manos, gritos atrapados. La mujer seguía allí, con el reloj extendido hacia él, y Miguel no sabía qué hacer. Su mente luchaba entre la lógica y la tentación, entre el deseo de descubrir el misterio y el miedo a lo desconocido. Finalmente, el reloj en las manos de la mujer comenzó a brillar con una luz cegadora, y todo desapareció. El tren, los pasajeros, el ferroviario, e incluso las vías se desvanecieron en un instante, dejando a Miguel solo en la oscuridad. Cayó al suelo, jadeando, y miró la cámara en sus manos. Cuando revisó las fotos, encontró una única imagen: el reloj en las manos de la mujer, con las manecillas marcando las 3 a.m. El viento volvió a soplar,
trayendo consigo el eco de una voz que susurraba: el próximo viaje será el último. Miguel sabía que algo había cambiado, que el tren fantasma lo había elegido para algo que aún no comprendía, pero lo que no sabía era que, desde ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Tercera parte: el viaje al abismo. Miguel despertó al día siguiente sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. Había pasado la noche encerrado en su casa, revisando una y otra vez la fotografía del reloj que había capturado. En su mente, la imagen de la mujer y su súplica seguían grabadas, como un eco que no podía ignorar. El reloj marcando las 3 a.m. Parecía un aviso, una señal que algo inevitable estaba por suceder. Al caer la noche, un extraño presentimiento lo llevó de nuevo a las vías. Esta vez no iba por curiosidad ni valentía, sino por una necesidad que no podía explicar. Era como si una fuerza invisible tirara de él, empujándolo hacia un destino del que no podía escapar. Llevaba consigo la cámara, la linterna y un viejo crucifijo que encontró en una caja de recuerdos. No era creyente, pero algo le decía que lo necesitaría. Al llegar, las vías parecían diferentes. El musgo y las piedras estaban cubiertos por una capa de humedad que reflejaba la luz de la luna como un espejo turbio. El aire estaba pesado, cargado de un olor metálico que le recordó la sangre. Entonces lo escuchó. El silbato del tren lejano, pero claro, como una advertencia. Miguel sabía que esta vez el tren no pasaría de largo. Venía por él. El retumbar de las ruedas sobre las vías se acercaba cada vez más, pero esta vez no había señales de humo ni sombras. Lo único que apareció fue un vagón solitario, envejecido y cubierto de óxido, como si hubiera estado abandonado por décadas. La puerta del vagón se abrió lentamente y Miguel sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. En el interior solo había oscuridad, pero algo lo invitaba a entrar. Una voz suave y persuasiva que resonaba en su mente. Ven, y todo será revelado. Miguel subió los escalones con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la realidad. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Dentro del vagón no había asientos ni pasajeros. Las paredes estaban cubiertas de espejos, y en cada uno de ellos se reflejaba una versión diferente de sí mismo. Algunos reflejos eran apenas reconocibles: rostros envejecidos, miradas desesperadas, cuerpos rotos. Miguel sintió que el pánico lo ahogaba, pero no podía apartar la vista. De repente, las puertas se cerraron con un golpe seco y el vagón comenzó a moverse. Miguel intentó abrirlas, pero estaban selladas. El sonido de las ruedas era ensordecedor y las imágenes en los espejos comenzaron a cambiar. Ahora mostraban escenas de personas que nunca había visto, familias llorando, hombres y mujeres atrapados en tragedias, niños perdidos en la oscuridad. Miguel entendió que estaba viendo las almas que el tren había tomado en sus viajes. En el centro del vagón apareció la mujer de blanco, con el reloj en sus manos. Esta vez su rostro estaba completamente visible y Miguel pudo ver la tristeza infinita en sus ojos. ¿Por qué estás aquí?
preguntó él, apenas capaz de hablar. La mujer no respondió. En cambio, extendió el reloj hacia él y las manecillas comenzaron a girar en sentido contrario al tiempo. El vagón se llenó de un ruido atronador, como si el mismo universo estuviera desgarrándose. Las imágenes en los espejos cobraron vida y Miguel se encontró rodeado de figuras espectrales que lo miraban con desesperación. ¡Devuélvenos!, gritaban. ¡Ayúdanos a regresar! Miguel intentó apartarse, pero las sombras lo rodearon, sujetándolo con manos frías como el hielo. En ese instante, la mujer habló por primera vez. Solo puedes salvar a uno, dijo, con una voz que era un lamento y una sentencia al mismo tiempo. Miguel entendió que tenía que elegir entre liberar a una de esas almas o quedar atrapado con ellas para siempre. Miró a su alrededor, buscando algo, alguien, pero todas las figuras parecían igual de condenadas. Entonces, en un espejo, vio su propio reflejo. No era el Miguel que conocía, sino una versión de sí mismo, con los ojos hundidos y la piel pálida. elige bien. Susurró la figura desde el espejo. Con las manos temblorosas, Miguel tomó el reloj. Las manecillas se detuvieron y las figuras espectrales desaparecieron, dejando solo a la mujer y a él en el vagón. Has elegido, dijo ella, antes de desvanecerse. El vagón se detuvo de golpe y las puertas se abrieron. Miguel salió tambaleándose, sintiendo que algo en él había cambiado. Cuando miró hacia atrás, el vagón había desaparecido. Las vías estaban vacías y el silencio era absoluto. En su mano aún sostenía el reloj, pero ahora las manecillas estaban rotas. Miguel supo que el tren lo había marcado de alguna forma, que su vida nunca volvería a ser igual. En la distancia, el silbato resonó una última vez, como una promesa de que el tren fantasma volvería y que algún día sería él quien abordara su último viaje.